C9N Noticias, primera edición, con Carlos Troche, fue presentado por Ochi, el gusto es nuestro. Allanamientos en simultáneo en la zona de la terminal de ómnibus de Asunción. 2 personas fueron detenidas tras los operativos. Además, los intervinientes rescataron a 6 niñas indígenas. La policía detuvo ayer a una asistente fiscal que circulaba en una camioneta clonada sobre la avenida Madame Lynch. La mujer huyó y la persecución terminó en la Costanera. En noviembre pasado, el vehículo fue robado en Brasil. Fue denunciado por su madre por violencia familiar. El joven había protagonizado la pelea entre adictos que ocurrió detrás del CPD la semana pasada. Desde la Policía Nacional informaron que detuvieron al segundo implicado. 15.000 personas protestaron en una nueva jornada de masivas movilizaciones. Culpan al gobierno por el deterioro de las infraestructuras tras el accidente de tren que dejó 57 muertos. Así fueron las multitudinarias protestas en Grecia. El azulgrana recibe este lunes al Auriazul en la Nueva Olla. El dueño de casa buscará la victoria luego de varios empates, mientras que la visita llega motivada tras su primer triunfo en el Apertura. Desde las 20:30, el Ciclón recibe a Luqueño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tarde Noticias. Arrancamos este lunes con muchas informaciones para compartir. Sol, ¿cómo estás? Muy bien, Rolando, el saludo para vos y toda la audiencia. Gracias por acompañarnos como siempre a través de estas pantallas con muchas noticias hasta las 5. Inicio de una nueva semana. Es el puente de la amistad, ¿verdad? Mucho movimiento, sí. Intenso, ¿eh? Lunes. Tráfico Paraguay-Brasil. Bastante movido. ¿Esta doble fila es la que entra a Brasil? ¿O está saliendo? Sí, esta es la que ingresa. Ingresa a Brasil. Sí. Y la otra es la que va entrando, un poco más fluida, la que va entrando a Paraguay. Sabemos que hay mucha gente que nos ve desde ese punto, así que el saludo también para la zona del Alto Paraná y todo el territorio nacional, algunos incluso que nos ven online. Exactamente, muchas noticias para compartir hoy. Bueno, atención a esto porque vamos a hablar de todo este operativo que se realizó hoy en la zona de la terminal. Fueron 4 allanamientos simultáneos. Esto ya viene a raíz de unas publicaciones de videos que comenzaron a circular la semana pasada, donde se veía a niñas que tendrían entre 9, 10, 11, 12 años como máximo, siendo explotadas sexualmente. Pero, ¿quiénes operan por detrás de estas niñas, en su mayoría indígenas? ¿Cuál es el sistema que utilizan los hombres que explotan a estas criaturas? Hoy vamos a estar contando en Tarde Noticias. Bueno, desde el Ministerio de Hacienda se reitera que sigue disponible, que de hecho este trámite lo pueden hacer los adultos mayores. Hablamos de la pensión alimentaria. Algunos de los requisitos establecidos tienen que ver con tener 65 años cumplidos y ser paraguayo o, en todo caso, naturalizado paraguayo. Esto se puede realizar, este trámite, en la municipalidad en donde reside la persona que desea acceder a este beneficio. Bueno, y sin lugar a dudas generó muchos comentarios el caso de esta auxiliar fiscal cuyo video comenzó a circular porque fue parada en un control de la policía. Ella, cuando eso se identificaba como asistente de la fiscalía, dijo que no, que ella es auxiliar. En las últimas horas, el fiscal Oscar López imputó a esta joven por reducción y resistencia. En su poder tenía una camioneta que fue denunciada como robada en el Brasil en el año 2022. Su madre también fue imputada por el mismo hecho. Vamos a estar dando detalles también de lo último que se tiene en torno a este caso.
Un pequeño de tan solo 1 año de edad es la víctima fatal, la primera víctima fatal en el Alto Paraná. Esto se ha dado en un sanatorio privado. En medio de toda esta situación, el contexto preocupa, ya que las estadísticas siguen arrojando números elevadísimos de casos confirmados y otros en estudio. Con 32 grados la temperatura, momento de repasar los datos del tiempo. Así está la ciudad capital a estas horas de la tarde, cielo nublado, 36 grados es la sensación térmica, humedad de 56% y el viento noreste que está soplando a 11 kilómetros por hora. Para lo que queda de la jornada, les cuento, en la tarde se pronostican lluvias, una máxima de 32 grados, cosa que ya alcanzamos. Para la noche nos espera una noche nubladita y una temperatura que va a ir bajando de 29 grados a 26 y en la madrugada temperaturas que irían de 25 grados a 23. Vayamos al extendido, cómo van a estar los próximos días. Mañana martes también pronostican lluvias, 23 de mínima y la máxima de 30 grados. Para el día miércoles también hay pronóstico de lluvias, 25 de mínima y la máxima que solamente va a llegar hasta los 29. Pero ya el jueves de vuelta hay pronóstico de lluvias, 23 de mínima y vuelve a subir a 30 la máxima. Misma situación para el viernes, también lluvias, mínima de 23 y una máxima de 30 grados. Y hay una alerta meteorológica y el fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. La zona de cobertura norte y este de la región oriental, norte de la región occidental. Los departamentos afectados, centro y este de Caguazú, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, norte de Alto Paraguay y norte de Boquerón. Yo sé, y yo sé que tal vez te siga usando a ti, robándote mi inspiración, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Bueno, vamos a informar acerca de varios puntos en el ámbito de la salud. Vamos a detenernos en los casos de sarampión porque desde el Ministerio, desde la Dirección de Vigilancia de la Salud, informaron que el cambio transitorio por caso sospechoso de sarampión se está dando. La misma tendrá validez hasta el 31 de julio, además de la fiebre. El caso en sospecha deberá manifestar cualquiera de estos síntomas: tos, inflamación en la mucosa nasal o conjuntivitis. Esta acción es a los efectos de lograr un diagnóstico diferencial y más específico para la notificación. Una vez confirmado el caso, deberá notificarse la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública y al Reglamento Sanitario Internacional. Mucha gente está preguntando cuándo va a empezar la campaña de vacunación contra la influenza. Recordemos que estamos entrando ya prácticamente en otoño, temporada de frío y también aumentan las enfermedades respiratorias. ¿Qué dicen desde Salud? Que es que desde la primera semana de abril el programa ampliado de inmunización ya va a iniciar con todo la campaña de inmunización. Esto se va a dar luego de que llegue a nuestro país 1.500.000 dosis de vacunas. Las autoridades recuerdan que estos biológicos son cuadrivalentes, por lo cual pueden aplicarse en conjunto con las vacunas también contra el COVID-19.
Veníamos adelantando esto y atención a adultos mayores que quieran acceder a la pensión alimentaria porque se establece una serie de requisitos para acceder a la misma. Desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que los adultos que deseen acceder a esto deben acercarse a inscribirse en la municipalidad donde residen y luego serán censados en el domicilio. ¿Cuáles son las condiciones para ser beneficiario? Primer punto, tener 65 años de edad cumplidos o más. Ser de nacionalidad paraguaya natural o por naturalización, al menos 5 años de antigüedad, o extranjeros con al menos 30 años de residencia. Contar con la aplicación de la ficha de hogar, de cuyo resultado surja el rango de índice de calidad de vida que lo califique en esta situación de vulnerabilidad social. No percibir cualquier beneficio económico en el ámbito de la seguridad social. Seguro social no incluye seguro médico, y no percibir ingresos provenientes del sector público o privado, no tener casos pendientes con la justicia, son algunos de los requisitos. Preocupante la situación en el Alto Paraná. Tenemos que hablar de un niño de apenas 1 año que se convierte en una víctima más de la chikungunya. Nos decía hoy el director de la 10ª región sanitaria que de las muestras tomadas por los profesionales de la salud, entre el 60 al 70% son casos positivos, y esto se da en todas las franjas etarias, lastimosamente. Se trataría de un chico de 1 año y bueno, lastimosamente tiene como reporte la causa de la muerte una complicación por la infección por chikungunya, ¿verdad? Y en realidad no es trepar la palabra, yo creo que está volando ya, no es lo de trepar, es irse lento. Estamos hablando de situación en donde prácticamente el 60-70% de las muestras que se están tomando están dando positivo. Eso implica que hay una curva muy empinada, ¿verdad?, en el proceso de números en esta enfermedad, ¿verdad? ¿Cuánto a las embarazadas, la cantidad también está en aumento? No, en realidad el aumento es en todas las fases etarias, ¿verdad? O sea que lo que es más sensible siempre es para nosotros criaturas y embarazadas, ¿verdad? Pero si yo tengo 1000 casos, dando un número, ¿verdad? El promedio mayor va en los adultos, ¿verdad? Pero lógicamente que haya 10 o 15 embarazadas, ya ese es un valor sumamente delicado por el factor de riesgo que implica estar embarazada y tener arbovirosis, ¿no? Realidad que preocupa principalmente a las familias vulnerables en la zona de la costanera de Asunción. De hecho, que prácticamente están huyendo de las aguas. Hasta ahora son 10 las familias que fueron afectadas por esta situación. Piden ayuda a las autoridades para poder mudarse. Otras varias viviendas también están amenazadas. Hoy sí. ¿Instalaron ustedes allá en el otro predio? Sí, ya ayer. ¿Vamos a la vendero? Sí, pues vamos a poner. Sí, ¿Estoy seguro? ¿Ves? Sí, hay cosas ahí. La gracias a Dios. ¿Me vendero? Entre 3 familias, señor. ¿Hoy qué país? Sí. Hoy qué país. ¿Está la familia, Pepe? Sí, está bien. Desde 3 días que estamos así abajo del agua todavía. ¿Estás en el agua todavía? Sí, estoy en el agua. ¿Hay las familias que salieron? ¿Ellos no están? No entiendo. No, si es que con esas familias que ya se mudaron. Sí, estamos. Entre muchos todavía estamos ahí bajo el agua todavía. ¿Cuántas familias más o menos? Y 6 por ahí estamos bajo el agua todavía. Y somos 3 familias que nos estamos quitando todas nuestras cosas, pero no hay más autos para que puedan entrar a quitarnos nuestras cosas ahora. Dicen las autoridades. Y estamos esperando eso. Sí. El domingo llegan ahora y me abre. Yo ni como metieron mucha luz, baño completo, cualquier poco construyeron el abrero ganas, no muy en la madera, solo te pedazo muy. Terciada, güey. Terciada apuntar. Antes me oreja. PJ. Cuando construyeron y Pepe cuando yo ya estamos en un papá, Pepe está inocente.
Y finalmente PJ, una cuadra. Pepe, a otro lado yo le ayudé a Pepe, más potín, yo más igual y nada. Y la oye, pues, ahora trabaja, ¿no? Pepe, esa carita ahí. ¿Qué muy bemela? Ahí hay que curarse. De familia. Se con dar cuello, años de Pepe. Por lo menos estamos teniendo 28, pero hasta ahora 10 personas lo que le estamos organizando para que pueda entrar. ¿10 familias? De familia lo que le estamos organizando ahora para entrar, que ya están en agua, que le sacamos ayer. Todavía no. Todavía, de a poco. A lo que le están afectando vamos a traer, de a poco le vamos a colocar para darle su casa. ¿El operativo va a continuar todo el día? Va a continuar toda la semana, hoy y todo. ¿Lo está limpiando el predio? Todo se va a limpiar, todo este predio se va a limpiar para que la gente pueda entrar. Y habitando allá en el otro sector, ¿van a venir? Van a venir todos, vamos a hacerle las casas y van a venir acá. Eso ya están afectados y nosotros ya le hicimos la mudanza. El fiscal Oscar López Laterza imputó y ordenó la detención de una funcionaria del Ministerio Público. Ella es auxiliar fiscal de nombre Claudia Guillén. Todo esto se da luego de que la policía interceptara en una barrera a esta joven que manejaba un vehículo que horas después la policía confirmó había sido denunciado como robado en Joinville, en el estado de Santa Catarina. La joven se desempeñó en varias dependencias de la Fiscalía, incluso en un momento dado se mostró reacia a colaborar con los investigadores. El agente fiscal la imputó por reducción y resistencia, al igual que la mamá, a quien también vemos en ese video, esto ya luego del informe remitido por los efectivos policiales que realizaron la pericia a la camioneta. Ah, sí, pero vos también estás. Y claro, se tiene que firmar el procedimiento, ¿qué problema hay? ¿Qué drama hay? ¿Qué drama hay? Yo no entiendo qué problema, a ver si usted tiene todos los documentos. ¿Quieres que saque? Voy a maquillarme un poco más para salir en la misma. Sencillo, ¿cuál es la idea? Se identifica y termina. Ah, se identifica. Usted sabe que nosotros no necesitamos de orden de autoridad. La Policía Nacional puede actuar y se... La vía pública. No necesitamos tener la vía pública. Usted no se tiene que identificar. ¡Qué simpático! ¿Qué clase de identificación? ¿Qué? Usted tiene fuero. Te mostré mi cédula, me identifiqué, ya que vos no hayas visto porque sos un inoperante y ya es tu problema. Mal educada. Me dijeron de que se trataba de 2 personas de sexo femenino, pero ellos no me dijeron quiénes eran. Solamente así, yo no tenía conocimiento de quién podía tratarse. Entonces ellos me preguntaron si es que podían llevar el vehículo, porque eso figuraba como robado supuestamente el vehículo. Y eso se tiene que hacer mediante el peritaje, las constataciones, el chasis, si fue o no adulterado, ¿verdad? Y ellos tienen los medios técnicos. Entonces yo le dije que sí, que pueden llevar, pero que también comuniquen al juzgado penal de garantías, ya que el vehículo es propiedad privada también y de repente resulta que no es o no es, ¿verdad? Uno tiene que constatar fehacientemente. Yo no estaba físicamente, no estaba en el momento en que ellos me llamaron. Ahora, hace 5 minutos aproximadamente, se ha recibido recién el parte policial. Recién entregaron en mesa de entrada, ¿verdad? Yo no tengo realmente conocimiento. El funcionario entró en presencia suya y mostró, ahora está llegando, ¿verdad? Hace 5 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que leer todo eso para ver si vamos a formular la imputación correspondiente. En este caso, recién tengo acceso a la individualización, ¿verdad? Porque ahora recién remitieron el parte policial. Pese a que yo ya estaba esperando desde tempranas horas, ¿verdad? Pero ahora recién, y entonces tengo una audiencia, ahora en este momento tengo que irme al Palacio y a la vuelta voy a tomar las medidas que correspondan referente a este caso con los elementos que se pudo remitir y que tengamos a la vista.
Podría existir un hecho punible de reducción, podría ser manipulación de graficaciones técnicas, uso de documentos de contenido falso. Hay muchos hechos punibles que yo tengo que podrían existir y voy a revisar primero. No te quiero decir, estos son los hechos punibles porque todavía no revisé el parte policial, todavía no he leído. Un poco de los Oscars ayer, Rolando. Vos sabés que ayer no llegué a ver, Porque estaba acompañando. termina muy tarde. Igual. No, estaba en otro menester, estaba acompañando el final de una serie que estaba viendo. Ay, yo lo vi también. Sí, Después vamos a hablar entonces sí, de eso, después vamos a hablar de eso. Me encantó. Pero estaba acompañando religiosamente, viendo en la compu la serie y en el teléfono los comentarios en tiempo real. ¿Qué final? Estamos hablando de la serie The Last of Us, que también ha tenido un gran éxito. 9 capítulos para una serie que recién vamos a ver la segunda temporada más adelante. Los que jugaron el juego ya saben todo. Sí. Pero bueno, nosotros no vamos a quedar. Impecable. Qué impecable. Pedro Pascal, mi favorito, entre paréntesis. Bueno, el 85-625-00 también, ¿verdad? Sí. También. Vamos a leer los mensajes de la gente después que nos dicen. Bueno, y hablando de... A ver, uno dice a veces, esto lo vemos en la película, pero también lo vemos... Y acá cerquita nada más, ahí en la frontera, prácticamente, porque Bellavista Norte pasando del otro lado ya es bonito. Bonito, sí. Todo el mundo conoce por la zona. Mira lo que es esto. Pero por Dios, esto es gigante, Rolando. ¿Sabes cuánto tiene? ¿Cuánto? 6 metros. Esto es en el momento en que la encontraron allí dentro de este estanque, por decirlo de alguna manera. Pero después lo van a ver circulando por un condominio, porque muchos dicen que son inofensivos si es que ellos no se sienten atacados. Así es que para los pobladores al menos, o los residentes de este condominio, es algo totalmente normal. Y hablamos de... Ahí está. Mira lo que es. No, ahí uno dimensiona, ¿verdad? Ahí uno recién dimensiona el tamaño. Mira lo que es. Y todo eso estaba dentro de esa cosita ahí, de ese cuadradito. Sí. Ay, no ellos pasa. le dicen sucurí, le dicen. A curillo, sí. Sin embargo, insistimos, ¿no le hicieron nada? No le hicieron nada, porque justamente eso es lo que dicen. Ellos buscan también su hábitat y cuando vos no lo atacás a ellos, ellos tampoco atacan. Es lo que dicen ellos, yo no tengo idea, pero de acuerdo a lo que estaba leyendo de este caso en particular, que es un animal inofensivo cuando no se siente atacado. Pero mira lo que es enorme. Son varios los videos que habían... socializado en las últimas horas. Hay un tercer video donde se ve cómo va cruzando ya la calle buscando un lugar donde refugiarse, en este caso buscando el agua, donde ellos tienen como hábitat natural. Y esto que estamos viendo es bonito, una amplia vegetación, muy lindo lugar, por cierto. Cuando la realidad supera la ficción, es hermoso, ¿verdad? Sí, Tantas películas hay de estos animales. Exactamente. Esta es la zona donde se encontró el animal y hablamos de una zona con una espesa vegetación. Y ahí el momento en que la señorita cruza la calle lentamente. Sí. No. Hasta el vehículo yo no me tiro. Mira lo que es. El vehículo que iba pasando por ahí, ¿no? Tuvo que detener la marcha y pasó bajo el vehículo buscando un lugar donde refugiarse. Parece que estaba satisfecha. Está medio... Pero también con el tamaño. Bueno, eso sí, va a ser bastante... Gigante. Qué impresión. Yo a ese estanque no me meto. Increíble. Bueno, las imágenes rápidamente impactaron, ¿verdad? Y ellos dicen que ya están acostumbrados a este tipo de animales, constantemente a ver esto por ahí. Nosotros no, pero para ellos, para la zona donde viven, estamos hablando de Mato Grosso do Sul, es normal, decían. En este caso, estas imágenes fueron captadas en la zona de Bonito, que es un lugar muy turístico, frecuentado y que está acá en nuestra frontera con Bellavista. No está lejos. No está lejos.
atención a esto porque agentes de la Policía Nacional localizaron esta camioneta, propiedad del Ministerio de Salud, Sol, que había sido robada en Pedro Juan Caballero y que fue abandonada, ¿sabes dónde? En el Hospital San Pablo. Ahí vemos el momento en que efectivos especialistas en explosivos verifican la camioneta, como se hace generalmente. Claro, una cuestión de prevención ante cualquier tipo de circunstancias que se pueda dar. Estamos con el comisario Cristian Amarilla de Automotores, le agradecemos por su tiempo. Bueno, esta es la última información que tienen. Gracias, comisario, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Rolando, para usted y para Rolando y para su televisión. Comisario, esta camioneta fue robada de Pedro Juan Caballero. Sí, así mismo, esta camioneta Isuzu que logramos ubicar en el predio del estacionamiento del barrio San Pablo en este momento, se había robado de la ciudad de Pedro Juan Caballero, del predio del Ministerio de Salud de dicha ciudad, ¿verdad? Quiero mencionar que esta camioneta poseía un sistema GPS que fue quitado y tirado en el predio del estacionamiento para hurtar este vehículo. El 25 de febrero fue hurtado en hora de la madrugada. Y en las imágenes de ese hurto, ¿se observa cuántas personas habrían abordado o ustedes creen que alguien fue específicamente a buscar y en otra parte abordaron las personas que vinieron dentro de la camioneta de Asunción? Nosotros calculamos que fue hurtado para cometer un hecho punible, ¿verdad? Por eso no sabemos si hubo complicidad de algún funcionario del lugar, pero es la información que poseían eran que tenía GPS, por esa razón quitaron ese GPS para poder hurtar el vehículo. En el video del circuito cerrado no cuenta con circuito cerrado dentro del predio del estacionamiento de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Ahora, se presume, una de las hipótesis, comisario, tendría que ver con un emblemático caso hace semanas atrás, el caso de Iguazú. ¿Estaría involucrado o no? ¿Es la sospecha que tienen? Puede ser una de las hipótesis, Solán. Tenemos varias aristas de algunos casos que podrían vincular a este vehículo, ¿verdad? Coincidentemente con esa fecha que usted me estaba mencionando, el caso emblemático del caso del sicariato de Iguazú. Ahora, todo coincide, comisario. Lo que se sospecha de alguna manera de forma extraoficial es que en esta camioneta se había desplazado parte del grupo que pudo haber cometido este hecho. Como te dije, esa información me voy a reservar por razones de investigación, ¿verdad? Pero como te dije anteriormente, podría ser una de las hipótesis, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se localiza esta camioneta ya que le despojaron de todo el sistema que se utiliza para darle seguimiento? ¿Alguien dio aviso? ¿Ustedes estaban haciendo trabajos de inteligencia? Sí, nosotros pudimos llegar a este vehículo a través del servicio de inteligencia del Departamento de Control de Automotores, ¿verdad? Nosotros estamos vigilando ya este lugar hace aproximadamente 48 horas y por ahí venía alguien a tratar de subir o llevar este vehículo. También quiero mencionar que la llave está puesta por el vehículo, dejó con llave y todo este vehículo hurtado acá en el estacionamiento. Ahora, comisario, ¿se tiene datos estimativos al menos de cuándo más o menos entró esa camioneta dentro del predio del Hospital San Pablo? En estos momentos estamos accediendo a las cámaras de circuito cerrado, ¿verdad? Con la colaboración acá del personal del hospital para tratar de ver qué día específicamente y hora entró este vehículo en este lugar. Pero preliminarmente la sospecha es que pudo haber sido utilizado como logística. Acá se ve a priori, ¿verdad?, que el vehículo ya está varios días acá en este lugar. ¿Y qué se encontró en el interior, comisario? Y absolutamente nada no se encontró, solamente la llave puesta de la llave de la camioneta, solamente la llave puesta y después nada está en la camioneta. Solamente también, creo que ya dije ya que se borró todita las insignias que tiene el Ministerio de Salud, ¿verdad? Claro, evidentemente esto aumenta la sospecha de que habría sido utilizada para hechos delictivos, ¿no? Sí, así mismo, es una de las hipótesis. Estamos manejando varios
aristas a la investigación de algunos casos, como te estaba diciendo anteriormente. Perfecto, comisario. Gracias. Nosotros sin duda vamos a estar atentos a ese análisis que hagan a partir, obviamente, de los análisis, las imágenes, los datos que tengan para confirmar o no si efectivamente se utilizó en este o en otro caso, ¿verdad? Así que estaremos atentos. Gracias, comisario. Estamos a la orden de siempre. Comisario Cristian Amarilla, entonces con relación al hallazgo de esta camioneta que podría tener vinculación con este atentado, reiteramos, la camioneta había sido robada. Pedro Juan Caballero es propiedad del Ministerio de Salud, justo coincide en el momento horas previas al atentado del que resultara víctima de Iguazú. La camioneta incluso se le sacó el logotipo que tenía y dentro de las hipótesis no se descarta que pudo haber trasladado a parte del grupo hasta la ciudad capital. Hace 48 horas habían recibido la información que estaba abandonada en el predio del Hospital San Pablo y hasta allí llegaron para verificar los explosivistas. Dentro no se encontró absolutamente nada y ahora en estos momentos la policía va a verificar las cámaras del circuito cerrado del Hospital San Pablo, ojalá funcione, para que puedan detectar quiénes fueron las personas que estaban dentro de esta camioneta. Información en desarrollo que vamos a estar ampliando más adelante. Plano internacional, tenemos que hablar de esta temporada de lluvias en Perú que ya ha dejado a más de 12.000 personas damnificadas y unas 60 personas fallecidas. Esta es una temporada de lluvias que inició en septiembre y que afectó a 24 de 25 regiones con inundaciones, desbordamientos de ríos. Así informó la Defensa Civil. Las autoridades reportaron además unas 1.326 viviendas destruidas y 3.173 inhabitables. Al confirmar los daños que se registraron en el país desde que empezó la temporada, también indicaron que el balance comprende 24 de las 25 regiones del país. Entre las personas fallecidas figuran también 2 niños. Bueno, Sol, hoy tenía que haber empezado el juicio oral y público para el acusado por el caso que hablamos a lo largo de estos años, el caso Maylin Romero, y todo lo que conllevó a este caso. Hablamos de cirugía estética, el clamor de la familia, el pedido de justicia, qué pasó hoy en tribunales, y recordar un poco también otros casos que habían sido vinculados en su momento con esta misma persona que hoy está sentada en el banquillo de los acusados. Claro, porque no es el único caso, lastimosamente, este desenlace terrible, pero hay otros hechos que también se suman de alguna manera al historial de este especialista supuestamente en el área. Exactamente. En instantes vamos a estar hablando con los protagonistas de esta historia. Gracias a la gente que nos acompaña a través de Tarde Noticias. Ya antes del inicio del noticiero ya veníamos mencionando que vamos a hablar de este caso que seguimos desde el día 1 a partir de la denuncia realizada y lastimosamente el desenlace. Hoy, obviamente, el avance de este caso que en realidad nuevamente se aplaza, ya vamos a hablar de los detalles. Pero, Rolando, para entrar en contexto, vamos a hablar del caso de Maylin. Exactamente. Un caso que, como decía Sol, lo seguimos, acompañamos y de alguna manera también generó una repercusión enorme por tratarse de una persona tan joven, una persona con un futuro
y las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Hoy se tenía que realizar el juicio oral y público, tenía que arrancar el juicio oral y público para el acusado, pero esto se pospuso. Vamos a hablar de la parte del juicio también, pero queríamos charlar y conocer o recordar de vuelta la historia de esta joven, y por eso la invitamos a su madre y también a la representante legal de la familia para charlar con relación a este caso, que de alguna manera se repite lastimosamente de forma constante. Hablábamos con Carlos hace rato, cuando estaban cerrando el noticiero, de que lastimosamente la semana pasada hablábamos de una estudiante de medicina que lastimosamente también perdió la vida durante un procedimiento estético. Así es que vamos a charlar del caso específicamente de ella, porque sin lugar a dudas es un caso emblemático. Muchos son incidentados y tarda bastante en llegar a un juicio oral y público. Así es que vamos a compartir la tarde con ella, asesor. Exactamente. Primero que nada, gracias Zulma, gracias Viviana por acompañarnos en esta tarde. Obviamente, como representante de la familia, también el aspecto legal acompañando, entiendo también siempre todo esto. Y lo decíamos, ¿no? Hoy te vemos a vos pidiendo justicia en el nombre de tu hija y los más allegados. Una joven brillante, todos los que la recuerdan hablan de eso, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia también. Sí, es así. Mi hija era estudiante, estaba haciendo el 4º año de la carrera de ingeniería comercial en Colombia. Era bailarina, deportista, hacía equitación, natación, era una chica súper activa. Era una hija siempre presente. ¿Mi compañera? Mi compañerita, sí. Ella durante 9 años fue hija única. Y vivía así conmigo. Conmigo salía a trabajar, conmigo todos hacíamos juntas. Nos íbamos a la danza juntas, yo le esperaba. En el colegio le esperaba también esas 2 horitas que hacía en el nivel inicial, ¿verdad? Yo desde cerca y le miraba. Cuando ya tenía 8 años más o menos, siempre me decía que quería tener hermanos, que quería tener hermanos. Y te pedía. Sí. Y me ponía esa música, yo quiero un hermanito para jugar conmigo. Hoy justamente su hermanito trajo una tarea del colegio. En la tarea preguntaba quién era la persona más importante de su familia. Ya pasaron 2 años, 3 meses. Y él me dice Maylem. Pone que es Maylem. Y le miro, yo le digo, ¿y Faridi? Y le digo, no, para mí es Maylem, dice. Y pregunta por qué, que especifiquemos por qué, ¿verdad? Y dice, porque yo trabajaba con ella, y es cierto, en la pandemia, o sea, que le trajeron su equipo de trabajo a casa. Ella hizo actuación en escritorio y los dos tenían, ella tenía ese, como ella hacía, atención al cliente, y tenía ese equipo ahí, bueno, le compró uno a su hermanito. Tempranísimo, él se levantaba y ya se iba junto a ella. Era una chica, una hermana presente, compañera, amiga, la que le llevaba al parque, la que le llevaba al cine, la que tempranito le llevaba a su colegio a mi hija Faridi, que ahora tiene 15 años. Era un ser excepcional. Hoy me di cuenta que sí. O sea, que yo siempre decía que mi hija era excepcional, pero hoy me di cuenta que sí. Ya pasaron 2 años y 3 meses y la primera persona a las 6 de la mañana que le encontré ahí frente al palacio eran sus compañeras de trabajo. Presentes. Les miro yo así, le digo yo, Maylem ya no está, ¿verdad? Le digo y me dice, sí, pero la amistad sí. La amistad continúa. Y eso lo demuestra con esta presencia. Zulma, ¿cómo nació? ¿Llegaron a charlar en algún momento? ¿Ella tenía el deseo de someterse a alguna cirugía? ¿Fue todo muy rápido? ¿Qué recordás de Siempre me hablaba de eso. Siempre, vos sabés que yo siempre me quejaba en casa porque tengo el pecho pesado, ¿verdad? Y ella me decía que ella se quería poner. Y yo le decía, pero si yo me quiero sacar, vos te querés poner, le decía. Y así siempre jugábamos a eso, ¿verdad? Ella sabía que yo no le iba a acompañar. No le iba a acompañar porque yo casi perdí a una hermana en una cirugía plástica. Y mi hermana también, el doctor la abandonó.
Ella solita con taxi llegó hasta el San Roque y consiguió terapia, ¿verdad? Jamás no le hubiera apoyado. ¿Y ese día cómo fue el día en que pasó lo de Maylene? Ella se fue, vos no tenías mucho conocimiento. Esa mañana nosotros estábamos en casa, yo le preparé el almuerzo, pero no me dijo nada. Yo le preparé el almuerzo, a eso a las 11 me dijo que tenía que comer, me estaba contando. Ella era una persona así muy infantil, vamos a decir, con sus hermanos, ¿verdad? Hablaba de los Reyes Magos, ¿verdad? De Papá Noel, y justo me decía, mamá, yo me tengo que ir a buscar a Papá Noel, porque ella sí hablaba, me tengo que ir a buscar a los Reyes, me tengo que ir a buscar a Papá Noel, ¿verdad? El 20 de diciembre creo que era. Sí, era el 30 de diciembre. Ah, 30 de diciembre, sí. perdón. Y me dice, yo a la tarde voy a ir a buscar a Papá Noel, me dice, ¿verdad? Y esa tarde estábamos nosotros mensajeando, yo trabajando, y ella me mandaba fotos así me decía, mostrarle esta a Tomás, mostrarle esta a Farid y los juguetes que ella iba consiguiendo, ¿verdad? Después, a eso de las 4:30 de la tarde, el último mensaje me puso, estoy llegando a Luisito o al lado de Luisito, no sé, y saca una foto. Eso es lo que yo siempre le pedía, hija, estés donde estés, mándame la ubicación, ¿verdad? Porque yo soy una mamá así estaba pendiente de ella, y me manda la última foto, fue así, una foto así, vamos a decir, mitad Luisito, mitad el Médicis. En ese momento yo no me di cuenta, estaba trabajando, seguía sin problema. Hasta las 6:30 de la tarde que suena el teléfono y era mi yerno. Y me dice que mi hija estaba mal. ¿Te sorprendió solo porque era la foto que te enviaban, no estabas al tanto de lo que pasaba? No, pero ni ahí en ese momento tampoco me di cuenta. Yo no me di cuenta. Yo pensé que mi hija tuvo un accidente, no sé, o sea que... ¿No relacionó con eso? No relacioné con eso. Y me trabaja mucho eso, ¿verdad? Siempre digo, a veces en la noche me pongo a pensar y digo, ¿por qué este médico no me llamó? ¿O por qué no le dijo a mi yerno que me llame, que me diga lo que estaba pasando para que yo pueda irme? Por lo menos me podía despedir de mi hija. No tuve esa oportunidad. No te dieron esa chance tampoco. A mi hija le di ya cuando le sacaban en una bolsa negra. Y mis familiares le pidieron a la fiscal que por favor abra. Y al día siguiente cuando le vestí, le llevé un vestido que ella había diseñado. Le vestí a mi hija, le miraba, tenía las manitos todas pintadas, las uñas todas pintadas, preciosa. Yo le tocaba, le decía que estaba hermosa. Después ya con el tiempo pasaron los días y yo decía, ¿por qué Maylene entró a quirófano con esmalte? Yo tuve 3 cesáreas y recuerdo que en la segunda con Faridi, ¿verdad? Yo me fui toda maquilladita, toda pintadita para atender a mi hija, quería que mi hija me vea bellísima. Y al llegar me quitaron la pintura, ¿verdad? Me dijeron que me tengo que sacar y yo le pregunté por qué, ¿verdad? Me llamó la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Y me dice, porque esa es la forma, dice que con las uñas el anestesista puede saber si uno está oxigenando, ¿verdad? Que tenés que tener impecable y el rostro sin maquillaje porque ellos así, ¿verdad? Y eso me llamó la atención. ¿Eso fue el primer indicio, por decir así? No, eso ya fue después, cuando ya me enteré de todo, claro, ¿En qué momento mucho te enteraste de lo que ella, de las circunstancias? En la ambulancia. En la ambulancia, sí, porque yo pensé que mi hija tuvo un accidente. Eso fue lo primero que yo pensé. Mi yerno no hablaba, no me decía, estaba así en shock, vamos a decir. Lo único que me decía era correr al San Sebastián, ¿verdad? Yo llego al San Sebastián, pregunto, ¿verdad? Si llegó una chica que se llama Maylene, que... me dijeron que no, les pregunto, le digo yo que me dijeron que habían pedido terapia para ella ahí, me dijeron que no, ¿verdad? Yo empecé a correr a pedir si pidieron terapia para mi hija, si pidieron terapia, yo me desesperaba. No había terapia para mi hija, me dijeron que no se pidió terapia para mi hija, entonces yo salgo en la vereda de enfrente, ¿verdad? Lo único que se me ocurrió es llamarle a Pilar. Pilar es la mamá de sus hermanos, ¿verdad? La hermana de Maylene trabajó mucho tiempo en emergencias médicas y Pilar era jefa del laboratorio de emergencias médicas. Entonces yo decía, si yo le llamo a ellos van a conseguir una terapia para mi hija. Eso fue lo que yo tenía certeza que ellos iban a conseguir una terapia para mi hija. Le llamo a Dara, realmente fue lo que le llamé a su hermana, ¿verdad? Y le digo, Maylene tuvo un accidente.
Y le digo yo, y ahí me pasa con su mamá y le digo, Pilar, conseguime terapia para mi hija, por favor. Dicen que mi hija tuvo un accidente. Y me dice, ella corre al hospital del trauma, me dice. No pierdas tiempo, correr al hospital de trauma. En eso llega la ambulancia, ¿verdad? El enfermero pregunta si es que había un pedido de terapia para mi hija. Le dicen que no. Entonces yo ya no le di la oportunidad de que él busque ni nada. Yo le digo, subite, yo conseguí terapia para mi hija en el hospital del trauma, ¿verdad? Nos subimos, gracias. Nos subimos a la ambulancia, ahí fue que yo escuché que el enfermero, en ese momento yo pensé que ese era un médico, ¿verdad? No sabía que era el enfermero, era Dionisio, después ya me enteré. Dice, está saturando 6. El muchacho que estaba al lado le dice, ese es el movimiento del vehículo nomás ya, ¿verdad? Pero yo no entendí, yo escuchaba, ¿verdad? Pero claro, no, la desesperación, me imagino. No prestaba yo atención a lo que pasaba ahí. Yo prestaba atención a que el chofer se mueva, ¿verdad? Cuando subimos Mariscal López, así al subir ya estábamos alcanzando calle Última, y me dice el de la ambulancia, me dice, señora, ¿estás segura que hay terapia? Tu hija está muy mal, me dice. Y le digo, yo le voy a llamar a la doctora que me dijo que me iba a conseguir, y le llamo otra vez a Pilar, y Pilar me dice, ¿qué pasó, Zulma? Me dice, y le digo, yo no sé, Pilar, le digo. Y ahí el muchacho me dice, pásame el teléfono, le paso y le dice, estoy llevando a una paciente que tuvo una cirugía de implante mamario, le dice. Y ahí Pilar se asustó, porque Pilar dijo, en el trauma no le van a atender, ¿verdad? Si no es caso... Claro, trauma, justamente accidente. Claro, claro. Entonces le dice, da la vuelta y anda el sanatorio más cercano, San Sebastián, ¿verdad? Anda, yo voy a llamar a pedir terapia para ella ahí. Dimos la vuelta otra vez. En eso el que manejaba la ambulancia me dice, o yo le digo, no sé si él me preguntó, yo le dije que yo no tenía dinero conmigo, que no tenía, abro mi cartera, empiezo a sacar lo que tenía, a juntar dinero, ¿verdad? Él me dice, yo tengo 2 millones de guaraníes, tengo mi tarjeta también, señora, no te preocupes, vamos a conseguir una terapia para tu hija. Damos otra vez la vuelta, entramos al... Y ahí cuando yo ya supe lo que le pasaba a mi hija, ella empecé a pedir socorro, que le atiendan, ¿verdad? Y me dicen que tengo que hacer un depósito de 10 millones de guaraníes. Y cuando eso ya estaba también el terapista del San Sebastián, el doctor Amílcar, ya estaba enterado de lo que pasaba, le ingresaron, gracias a Dios, ¿verdad? No esperaron que yo pague, ellos le ingresaron enseguida, ¿verdad? Extremadamente urgente que ella esté ya en terapia. Ella entró, pero ella entró ya sin vida. Ella ya entró sin vida. Inclusive, cuando nosotros llegamos, cuando Pilar le llama a Amílcar para avisarle que Maylene necesitaba terapia, que él le reciba, él ya le atendió y le dice, Pilar llegó, le dice la hermana de mi hija es la hermana de mi hija, le dice. Y le dice a Amílcar, ella llegó sin vida, Pilar, ya no podemos hacer, porque ella le decía, salvarle la vida, y él le dice, ella llegó sin vida, Pilar, ya no podemos hacer nada, ella llegó sin vida. Y ahí, Zulma, se te cayó todo. No, lo que pasa es que a mí no me dijeron. Ah, no te dijeron. No, Pilar no me dijo, Dionisio estaba afuera, estaban ahí Dionisio, estaba el de la ambulancia, estaban 2 de la ambulancia, estaba la doctora Pamela, todo el mundo estaba ahí con cara de circunstancia, ¿verdad? Yo les miraba y yo decía, mi hija perdió la vida, pero mi corazón no aceptaba. Yo pegaba gritos pidiendo que la atienda, ¿verdad? Y yo le veía a Pamela, le decía, por favor, sálvenle la vida. Me llegué a arrodillar, le suplicaba a Dios que le salven la vida a mi hija. Y yo le miraba a ellos y era desesperante. O sea, lo que es mirarle a alguien y que su rostro diga que tu hija está sin vida. En eso me doy la vuelta, miro la vereda de enfrente, le veo a mi yerno tirado, llorando. Y yo cruzo la calle y ella le veo a la mamá todo el mundo ya sabía que mi hija perdió la vida. Dice que Fernando, cuando mi hija salió del Médicis, él ya sabía que mi hija perdió la vida. El de la ambulancia ya sabía que mi hija perdió la vida. Todos sabían, menos yo. Entonces yo le miro hacia mi yerno y le digo, decime que está con vida, Fernando, decime que está con... Y él no hablaba. Le miro a toda la gente y le digo, díganme que mi hija está con vida. Díganme que está con vida, vuelvo al hospital, vuelvo a la doctora, le pido, decime que está con vida, le decía. Nadie me hablaba. Al rato ya me llama el doctor Amílcar, nos llama a toda la familia, nos dice que no se podía hacer nada por ella llegó sin vida. Ella llegó sin vida. Qué
qué momento, ¿no, Zulma? Todo se te vino abajo, horas antes estaban charlando y de repente te encontrás con una situación que me imagino nadie está preparado para pasar por una cosa como esa, ¿no? Mientras le damos un poquitito de respiro a Zulma también, quiero charlar con la doctora, porque a partir de allí, posteriormente ya empieza la parte judicial. Yo sé que se va a debatir en el juicio y más, pero no puedo obviar el hecho de que le trasladaron de un lugar a otro, lastimosamente, y recuerdo que decía en aquel entonces la agente fiscal del caso que el lugar donde ella ingresó no se tenían los equipos necesarios para un caso, para que en el caso que saliera mal ella fuera asistida de forma inmediata, como el caso de terapia intensiva. Doctora, en este caso se hizo una investigación que llegó a su etapa final con este juicio oral y público que debía empezar hoy, pero que se suspendió. Bueno, ¿qué podés decirnos judicialmente del caso? ¿Se pudo colectar todas las evidencias? ¿Se habló con testigos de todo lo que fue el paso a paso hasta que se dio el fallecimiento de Maylin? Bueno, en relación a lo que fue la investigación, nosotros realmente estamos muy conformes con lo que fue el trabajo de la Fiscalía, porque realmente se colectaron todos los datos para esclarecer los hechos, porque el rol de la Fiscalía es esclarecer los hechos en todo proceso penal. Y en este caso tenemos un proceso que termina la etapa preparatoria en diciembre del 2021, y durante todo ese tiempo la Fiscalía lo que hizo fue tomar las testificales de las personas que estaban en el Médicis, las personas que acompañaron en la ambulancia, los que estuvieron en San Sebastián, investigar desde cada uno de los puntos que pueden llegar a esclarecer lo que pasó, ¿verdad? Porque, como dice Zulma, ella se enteró de esta situación ya terminado con el resultado fatal, pero el rol de la Fiscalía fue determinar la responsabilidad de la persona que causó la muerte de Maylin, ¿verdad? Me preguntabas en relación al Médicis, y efectivamente todos sabemos que el médico tratante es quien debe encontrar un lugar que sea acorde a la cirugía que va a hacer. El Médicis es un sanatorio que no tiene terapia intensiva, y este señor decidió realizar la cirugía en este lugar con una serie de irregularidades. Es decir, no solamente fue el hecho de no tener terapia intensiva, sino que, por ejemplo, él mismo actuó como anestesista. Todo el personal que él tenía para ayudarle, porque en una cirugía se requiere todo un equipo médico, como un instrumentista, un anestesista. Él fue solo con una persona que se fue a filmar la cirugía. O sea, ya la irregularidad empieza desde ese momento, desde el momento en el que él no tenía una persona que le asista si es que la anestesia, si es que ella tenía alguna reacción a la anestesia, y fue de hecho esa la situación que ocurrió, ¿verdad? Entonces, todo lo que se generó a partir de eso, se hizo una autopsia, se hizo todas las testificales, se hizo una junta médica donde los profesionales de salud entendieron que a partir de todos los elementos colectados, esta persona había actuado en contra de la lex artis, que le llaman ellos, ¿verdad? Tanto antes de la operación, durante como después. Es decir, no hubo un actuar responsable, y no solamente esto, este señor sabía todo lo que podía causar esto, porque él era un médico, un cirujano plástico que sabía todas las consecuencias. Todo fue irregular entonces, desde la previa, durante el procedimiento sin duda, y lo posterior. Exacto. Todo fue irregular. Exacto. Yo quiero consultarle, doctora, no sé si en la acusación menciona algún antecedente relacionado a otro caso, porque yo recuerdo que esta persona que está acusado por este caso en particular también ya incluso salió a luz pública otros hechos anteriores. Al momento en que ocurrió lo de Maylin, ¿cuál era su situación? ¿Él tenía autorización para hacer? ¿Qué dice la acusación de eso? Sí, él en ese momento podía hacer, lastimosamente, porque él ya tenía una causa anterior de hacer, bueno, él tuvo un proceso penal por hacer cirugías plásticas en su casa sin una autorización del Ministerio de Salud. Pero sin embargo, en esa causa no le sacaron la matrícula, no le prohibieron el ejercicio de la profesión, entonces él podía hacer
Él estaba habilitado. Él estaba habilitado, exactamente. Pero así como estaba habilitado, también tenía todas las responsabilidades de cualquier médico que haga una cirugía. Y en relación a las demás víctimas, esa fue una causa donde hay un antecedente en relación a la práctica de la medicina, pero también luego de la muerte de Maylén se acercaron otras víctimas a contar que también fueron víctimas de el actuar de este señor, es decir, se hicieron cirugías plásticas que tuvieron que derivar a otros médicos para que le salven. Es decir, toda esa situación también a nosotros nos llamó la atención porque no era un caso solamente de Maylén, sino que era un actuar ya anterior. De otras personas también. Y justamente hoy creo que estuvieron incluso acompañándoles sí, también. Cuando salió esta noticia que está pasando, ¿verdad? Cuando salió esta noticia en la prensa, ¿verdad? Y nosotros ya empezamos a compartir en las redes sociales, la gente ya empezaban a buscar Romero, Ledesma, ¿verdad? Tratar de ubicar a la familia, ¿verdad? Le escribían a mi hermana que vive en Europa, me escribían a mí, a toda la familia, ¿verdad? Yo fui víctima de Caballo, yo fui víctima, ¿verdad? Y empezaban a contar sus experiencia. Sí, en ese momento yo les decía, en este momento no puedo hablar porque yo no entendía lo que pasaba. Pasó mucho tiempo cuando yo un día me siento, de noche yo no dormía, en primer lugar buscando qué pasó con mi hija, investigando, y después ya empezaba a conversar con la gente, ¿verdad? Les daba mi número de teléfono y que me escriban, y ahí empezaban. A mí me puso un implante mamario que no eran iguales, me dice una chica, ¿verdad? Y cuando eso dice que se descompuso el pecho, la chica, su mamá no sabía, era menor de edad, si no me equivoco, era jovencita, su mamá no sabía, hasta que tuvo que contarle a su mamá porque ya estaba muy grave, ¿verdad? Muy grave. Y su mamá se va a reclamarle a Caballo con su hija, dice que le lleva a su casa. Eso me dijo, eso sí que me contaron hace poquito, nomás esta semana yo hablé con la mamá, siempre hablaba con la chica, esta vez hablé con la mamá y la mamá me contó que dice que en su casa, sin anestesia, le cortó para sacarle el implante, y dice que la chica gritaba, se desesperaba. Creo que incluso ese caso Zulma llegó a tomar estado público porque había hablado después de lo que había pasado justamente con tu hija, y así fueron dándose varios casos. Lo que te decía, hacías mención a la doctora y vos también a otras personas que también denunciaron en su momento, y creo que algunas de ellas estuvieron por el Palacio también acompañando de cerca, y hoy nuestra compañera Fernanda Chamorro hablaba con Romina, creo que era una de ellas también. Queremos compartir ella de Formosa viene. Exactamente, lo que decía también en el transcurso de esta jornada. Vamos a escuchar lo que mencionaba. Yo soy una víctima que vengo luchando y pidiendo justicia también desde el año 2012, el cual nunca se pudo hacer porque cualquier prueba que a él le incriminaban había desaparecido del sanatorio de acá paraguayo. Hay algo que yo siempre me lamento y quiero destacar, que si él en su momento hubiese sido condenado, Maylén y ninguna otra no hubiese sido nunca más una víctima. Él solamente a mí me sedó y me puso una droga que hizo que yo olvide el dolor que yo sufrí en ese entonces, y me entero por el quirófano de al lado que se estaba haciendo otra intervención y el doctor intervino ahí por los gritos de horror que escuchaba que eran míos, inclusive quiso él prestar un anestesiólogo para que me intervengan como correspondía, y él se negó y demás. Pero yo sufrí muchísimo, a mí me operó con dolor. Yo solamente no me acordé por las drogas que él mismo maneja, que él suministra. Tuve 5 cirugías más de reconstrucción porque las prótesis que él me había puesto no eran las que habíamos hablado. Y cuando a mí me sacan, porque el cuerpo me rechaza eso, cada prótesis era diferente, era de otra marca y de otra medida. Y la conclusión a la que se llega era que eran prótesis usadas que él mismo está. Bueno, ahí le escuchamos a Romina Rojas, una de las víctimas, que puede contar la experiencia, que puede hablar desde su propio momento terrible que tuvo que vivir, y lastimosamente otros casos, este caso no fue así. Lo decíamos con Rolando y hablando también con ellas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que de estas experiencias y de uno en específico que saltó al conocimiento y a la opinión pública, este hombre continuó haciendo de la suya, ¿verdad? Porque hay que decir, hay una responsabilidad también dentro del Ministerio de Salud
para permitir que gente como este sujeto continúe realizando cuando hay un antecedente como esto. Hablaba de detalles, Rolando, para recordarnos más. Sí, el primer caso que data ya no recuerdo exactamente el año, pero era una 2016 creo que era una funcionaria judicial, era que fue sometida, ella hizo la denuncia y eso llevó al Ministerio de Salud a hacer una intervención. Recuerdo una noche, en horas de la noche habían llegado hasta una clínica que funcionaba y allí habían incautado numerosas evidencias, llamaba mucho la atención en aquel entonces, recuerdo, porque está todo eso en archivo, que el lugar donde hacía su procedimiento, incluso recuerdo que habían encontrado hilo de pescar, varias otras cosas más. Esta persona, que en su momento había hablado, incluso creo que llevaban a juicio, pero no llegó no recuerdo cómo trascendió, pero no obtuvo el resultado. La denunciante no obtuvo el resultado que había esperado en aquel entonces. Quedó con secuelas, bueno, y a partir de allí se había empezado una intervención, un acompañamiento, y después se dieron otros casos, y había salido también la gente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, así que él no formaba parte del equipo. De nombre Karina. Sí. El día que a Caballo le iban a dar, ¿cómo se dice? Prisión preventiva. Sí, esa. La 242 es la audiencia de imposición de medida. Esa tarde, cuando él salía ya arrestado del palacio, yo salgo por la puerta de atrás del palacio, ¿verdad? Y mi hermana me dice, mira esa señora que está ahí, esa es Karina, me dice. Estaba así afuera, ¿verdad? Y era una cosa que esta mujer, desde donde yo estaba, veía que temblaba esa mujer, ¿verdad? Y yo me acerco así y solamente me abraza y me dice, perdón porque yo no logré que él se vaya a la cárcel. Yo no logré que ella se vaya a la cárcel, por eso tu hija. Ella me dice que ella carga con eso. Cada vez que hablo con ella, ella me dice que fue su culpa, que ella no logró llevarla a la cárcel, que por eso mi hija perdió la vida. De hecho, hay varias personas que manifiestan que esto a ellos también les da tranquilidad y les da esperanza, porque hay varias personas que se acercaron y dijeron, yo no pude lograr probar lo que me pasó, pero eso no hace que no sea real. En las redes sociales todos somos Maylén, ¿verdad? Que esta justicia no es solamente ya, ellos se toman como si nosotros logramos, ¿verdad? Que el tribunal comprenda lo que sucedió, ¿verdad? Que nosotros podamos demostrar lo que sucedió. Ellos dicen que va a ser un aliciente también para ellos, ¿verdad? Nosotros, recuerdo, como les decía, habíamos charlado con el doctor Caballo en aquel entonces, porque nos llamaba la atención cómo se va a someter a un procedimiento que por ahí podía poner en riesgo la vida de una persona en un lugar que no tenía terapia, y el traslado que en aquel entonces nos llamaba mucho la atención de este sanatorio que está ahí sobre la avenida Félix Hogado hasta San Sebastián, que era en Fernández de la Mora, después el traslado de un lugar a otro, que nos llamaba mucho la atención, y simplemente queremos recordar lo que él nos decía cuando le consultábamos al respecto de ese tema y de la cirugía a la que fue sometida Maylén. Vamos a escuchar. El día previo a la cirugía estuve con ella, aquí parada ella, y yo le revisé de nuevo para ver qué tipo de prótesis le iba a colocar, en qué lugar y por dónde. Establecimos que iba a ser por la axila, porque tenía su pezón pequeñito, entonces a mí por la axila no me cuesta más trabajo. Y con la cirugía se hizo con un sedante vía oral nada más, una media pastillita de un sedante que normalmente se aplica por vena, y esa sedación me permite a mí hacerle la anestesia local sin ningún problema ni dolor. Yo le hice los dos lados de la anestesia, llegué a cortar la piel de la axila del lado izquierdo y la divulsión debajo del músculo, porque era detrás del músculo que iba a ir la prótesis, y ahí fue cuando la chica empezó una convulsión. El médico terapista se presentó al minuto y se hizo cargo de la situación. Yo nada más llegué a divulsionar, o sea, a meter el dedo para el lugar donde iba a ir la prótesis, nada más que eso, y es lo que se constató después en la autopsia, que no había desvío del lugar donde yo metí el dedo, digamos. Tenía todos los análisis en orden, todos los análisis con resultados completamente normales, gracias a Dios me los pasó por PDF.
Su COVID le dio negativo, su cardiovascular me exhibió acá el día anterior a la cirugía y ella entregó esos papeles en la admisión del sanatorio Médicis, porque si no entrega eso para armar una carpeta no puede pasar a quirófano. Se decidió el traslado a una terapia intensiva y le digo, sí, listo, la bajamos a terapia intensiva o la subimos a terapia intensiva. Y ahí me entero, me dicen, no, acá no tenemos terapia intensiva. Pero dice sanatorio y el sanatorio debe contar con esas instalaciones. Entonces se decide el traslado, o sea, decide el médico que le estaba asistiendo, el intensivista decide que había que trasladarla, ellos piden el tipo de ambulancia que creyeron conveniente, él le manda al enfermero a pedir una ambulancia, o sea, yo si voy a trasladar a un paciente sano para ir a una consulta médica, quizás me convenga más pagar un taxi como obra social que mandar una ambulancia, ¿verdad? Pero Lo que decía el doctor Cavallo en aquel entonces, recuerdo que habíamos charlado con ella, todo esto se va a debatir en este juicio, que en 3 días más va a tener que empezar, porque creo que por una cuestión de cambio de abogados se tuvo que posponer y se va a iniciar en estos días nada más, simplemente por una cuestión de tiempo, y seguramente vamos a estar acompañando otra vez el juicio. Voy a empezar por la doctora. ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que ustedes esperan en este juicio como representante de la familia y acompañando esta causa? Algo importante que me decía, que con el transcurrir de la investigación se modificó la calificación. Así es. Hoy este señor está acusado por la Fiscalía y acompañado por nuestra querella adhesiva por homicidio doloso. Es decir, en este juicio lo que nosotros pretendemos que se pueda probar a través de todas las diligencias que hizo la Fiscalía es que este señor tenía conocimiento de toda la situación y él realizó la acción, o sea, las acciones irregulares que realizó con pleno conocimiento. Es decir, él tanto, como dije antes, preoperatoriamente, durante la cirugía y postoperatoriamente hizo acciones que terminaron en el resultado de la muerte de Maylén, y él sabía que eso podía provocar la muerte de ella y siguió adelante igualmente. Entonces, todo eso nosotros esperamos que se pueda probar en el juicio, porque estamos convencidos de que los elementos de prueba son suficientes, y esperamos también que el juicio se pueda desarrollar de una manera normal y que pueda avanzar, porque hoy tenía que iniciar el juicio oral y público y se presentaron nuevos abogados y pidieron la suspensión. En relación a eso nosotros lo que le hicimos ver al tribunal fue que nos tiene que llamar la atención que, habiéndose fijado la fecha de este juicio en abril del año pasado, hoy se tiene que suspender porque se presentan unos abogados sobre la hora, ¿verdad? Entonces, nosotros confiamos en que se va a poder probar todo lo que se colectó durante la investigación, porque también el trabajo de la Fiscalía fue un trabajo responsable en el sentido de colectar los elementos y no acusar sin tener los suficientes elementos que puedan sostener en un juicio oral. Zulma, obviamente agradeciendo tu fuerza por acompañarnos esta tarde también, lo que quieras decir en nombre de toda la familia también. En nombre de mi familia, hoy en la mañana estábamos diciendo que confiamos, así como confiamos en la Fiscalía, con el trabajo que hizo la Fiscalía, y estamos muy conformes, también confiamos en los jueces del tribunal que va a atender nuestra causa. Nosotros confiamos en ellos. Muchísima fuerza y gracias por acompañarnos. Vamos a seguir muy de cerca todo el caso. Gracias. Gracias, Orlanchi, y gracias. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Información nos lleva hasta el Hospital San Pablo de un caso que ya habíamos comentado, la camioneta del Ministerio de Salud que fue localizada en este punto. Leila está acompañando. Adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? ¿Qué tal, Sol? Y mira, acaba de poner la policía ya una cinta, digamos, para evitar que de repente alguna persona se acerque y altere alguna evidencia también de esta camioneta, que en principio, según algunos datos, nos decían que pudo haber sido repintada, pero si uno se pone a mirar detalladamente, Rolando y Sol,
se puede dar cuenta de que aparentemente le sacaron los logos que tenía del Ministerio de Salud. Tiene incluso algunos rayones, también acá se ven los detalles por lo que es la puerta del acompañante. Lo que ya decían ustedes, una camioneta del Estado, una camioneta que fue robada el pasado 25 de febrero del predio del Ministerio de Salud en Pedro Juan Caballero. Y encontrada aquí, en el estacionamiento del Hospital San Pablo. De hecho, las autoridades ya están también en busca de lo que sería imágenes de circuito cerrado. No sabemos de repente si eso se va a poder concretar, Rolando, porque recordarás con el caso de la bebé robada acá en el San Pablo que ninguna de las cámaras de seguridad funcionaba. Entonces, cuestión de ver si es que ya están en funcionamiento y si es que en ella se puede observar quién fue la persona que vino a depositar el vehículo en este lugar. Llegó ahora. Sí. Leila, pensé que después de ese caso ya se reparó todo el sistema de cámara, porque eso va a ser importante para saber cuántas personas estaban adentro, cuándo entró la camioneta dentro del predio del Hospital San Pablo. Y creo que muchos pensamos eso, yo también lo pensé, Rolando, pero mira, no quiero confirmar nada, pero me parece que no se solucionó esa cuestión. Vamos a preguntarle acá a los agentes de la policía de automotores, el departamento de automotores que están interviniendo. Y acaba de llegar también criminalística, seguramente van a hacer una revisión también más detallada, levantar seguramente algunas huellas también. Acá voy a sacar al comisario, al jefe de automotores, para que nos dé un poco los detalles también. Ahí ya bajan los agentes de criminalística con todos los elementos para comenzar también el trabajo en ese lugar. Acá, ahí ya le va al comisario Cristian Amarilla. Comisario, para que nos comente un poco, ¿a qué hora más o menos se dio el hallazgo de la camioneta en este lugar? Ustedes ya venían trabajando en ello con algunos indicios de que la camioneta podría venir a parar aquí a la capital. Muy buenas tardes para usted, para su teleaudiencia. Sí, tras una tarea investigativa, nosotros ubicamos el vehículo el sábado aproximadamente. Estaba siendo vigilado por mis personales 48 horas, ya que no venía nadie a retirar. Comunicamos a los agentes pertinentes, al Ministerio Público de la ciudad de Pedro Juan Caballero, porque el lugar, esta camioneta fue hurtado el 25 de febrero, amaneciendo 25 de febrero, en horas de la madrugada del Ministerio de Salud de dicha ciudad de Pedro Juan Caballero. Comisario, uno puede mirar a simple vista la pintura blanca, pero aparentemente se le retiró los logos que tenía o fue repintada. Esta camioneta en el momento del hurto poseía los logos del Ministerio de Salud, ya sea en su capó delantero y a los costados, ¿verdad? Y como vos me estabas mencionando, vos estás viendo, ¿verdad?, que se le pintó encima para tratar, ¿verdad?, de borrar algunas evidencias. Nosotros estamos manejando que se pudo haber cometido algún hecho delictuoso o se pudiera cometer un hecho delictuoso. Por esa razón se estaba dejando esta camioneta acá en este lugar. Comisario, ¿hay algunos datos, algunos indicios que podrían hablar de que esta camioneta pudo haber sido utilizada para el crimen de alias de Iguazú? Puede ser una de las hipótesis, puede ser, ¿verdad? Pero nosotros, como te estaba diciendo, la etapa investigativa está a priori in situ, o sea, estamos empezando la tarea investigativa de qué se hizo, cómo llegó acá. Vamos a acceder a las cámaras de circuito cerrado para tratar de ver qué día y qué hora específicamente entró este vehículo acá en el lugar. Hay dos cuestiones, comisario. ¿Esta camioneta tenía chapa? Sí, tenía chapa en el momento del hurto y ahora, como vos estás viendo, llevaron la chapa seguramente. Y también quiero mencionar que la llave que tiene puesta, se dejó con la llave puesta, el duplicado de la llave, ¿verdad? Por eso nosotros calculamos que hubo complicidad o pudo haber sido complicidad de algún funcionario del lugar donde fue hurtado esta camioneta. ¿Contaba también con un sistema de GPS, comisario? Sí, asimismo, esta camioneta contaba con sistema de GPS, cosa que fue quitado y dejado en la carrocería de una camioneta que estaba en desuso, en el predio del estacionamiento de Pedro Juan Caballero. Comisario,
un hospital grande que cuenta con varias cámaras de seguridad, van a hacer también la solicitud, también para la verificación. Sí, asimismo ya estamos en eso, tratando de obtener, ¿verdad?, algunas cámaras de circuito cerrado, como te estaba mencionando, ¿verdad? Ojalá que las cámaras de circuito cerrado estén en funcionamiento, porque muchas veces también caemos que las cámaras de circuito cerrado no funcionan y tenemos que empezar otra vez la investigación para tratar de ver algún vecino a que pueda colaborar con nosotros para tratar de elucidar este caso o qué día fue dejado la camioneta. Estamos a órdenes. El comisario principal Cristian Amarilla, entonces jefe del departamento de automotores. El vehículo posteriormente, luego de toda la verificación, va a ser llevado a la base precisamente de automotores. Y bueno, imagínense el trabajo que realizaron, y por eso también la policía sospecha de que algún funcionario pudo haber estado involucrado. Tiene la copia de la llave, el GPS fue retirado en ese mismo lugar. Y fue depositado sobre la carrocería de un vehículo viejo, nos estaban diciendo las autoridades. Es decir, las personas que robaron el vehículo se tomaron todo ese tiempo, y cuando uno realizaba la verificación, generalmente suele hacer en el teléfono, veía que el GPS marcaba precisamente ahí en el estacionamiento del Ministerio de Salud, pero resulta que la camioneta ya no estaba. Y lo que se sospecha también es que ya inmediatamente se concretó el robo del vehículo. La camioneta fue traída aquí a Asunción. Hablamos de un lapso de 4 de la mañana de ese 25 de febrero que habría ocurrido el robo, y la denuncia se hizo recién a las 10 de la mañana. Entonces, en ese periodo de tiempo es que aparentemente aprovecharon a estas personas para traer el vehículo hacia aquí, hacia la capital. Perfecto, Leila, lo que veníamos adelantando ya in situ contigo, con las imágenes, más detalles acerca de esta información que trascendía en la jornada de hoy. Gracias, Leila. Bueno, importante aclaración que hacen desde la patrulla caminera, porque mencionan que no se están registrando las multas vía WhatsApp. La patrulla informó que se encuentran circulando vía redes sociales una nueva modalidad de estafa en la cual están utilizando el nombre, el logo de la institución para hacer caer a los incautos. El informe se debe a las denuncias que reciben por supuestas multas a los conductores que son enviadas por WhatsApp y otras aplicaciones. La institución aclara que este tipo de modalidad vía WhatsApp no está reglamentado por ley. También hablamos, siempre acompañamos todo lo que es este proceso, ya que estamos muy cerca de las elecciones de abril próximo, y en ese sentido tenemos que mencionar que el TSJE junto a los apoderados de los diferentes partidos políticos comenzaron a verificar estas pantallas que estamos viendo en imágenes para poder de alguna manera ver las condiciones en las que se encuentran las máquinas de votación. Este proceso se realiza para que los apoderados puedan corroborar que los datos que van a ver los electores ese día coincidan con lo que se carga en el sistema de elección de candidaturas. Bueno, vamos al plano internacional y vamos a hablar de una de las perlitas, por así decirle, de lo que ocurría en la alfombra de los Oscar el día de ayer. Este video en donde la vemos a Lady Gaga toda divina, despampanante, ella así, acechada por los fotógrafos, y de repente uno de ellos, no sé si se tropezó con el vestido, con la alfombra, pero cae. Lady Gaga rápidamente da vuelta y va a ayudar. Ahí vemos, el fotógrafo cae y ella rápidamente se va, le ayuda a levantar y el otro le dice, sí, gracias, estoy bien. Y nada, un gesto realmente lindo por parte de ella, porque la reacción que tuvo es demasiado simpática, Solange, porque ella toda tranquila se va, ¿verdad? De repente
se cae el señor. Lo atenciosa que es dentro de todo, porque pudo haber caminado y dejar a otra gente que le ayude, ¿verdad? Pero hubo también una reacción posterior. Pero se asustó también ella. Una reacción posterior porque se van a dar cuenta que el fotógrafo, no sé si agradeciéndole, le toca como la parte trasera, y es ahí donde también desde otro ángulo la gente dice, bueno, capaz se le fue también, y yo creo que por eso ella reaccionó así. No sé, pero esa reacción, ¿ven? Como que le da una palmada. Creo que le hizo tipo, gracias, ¿verdad? Pero le hizo acá abajo. Claro, entonces para mí que le tocó la cintura. Por eso ella reacciona también así, pero bueno. Y después le mira así medio raro. Sí, no, por eso es la reacción de ella. Sin embargo, destacar su don de gente que en una noche en donde además se lució con una interpretación hermosa del tema Hold My Hand, tema que formó parte de la banda sonora de la película Top Gun Maverick. Estuvo nominada. Ahí está, justamente. Ahí está. Parte de lo que fue su presentación, porque también llamó mucho la atención, ¿verdad? Por la forma en cómo subió, usó unas botas de una marca muy conocida de championes, unos pantalones rasgados y una remera negra y sin maquillaje. Sí, totalmente, prácticamente al natural. Se decía que fue muy a última hora que ella confirmaba su show en los Oscars. Entonces decidió hacerlo así, como muy minimalista, muy lindo. Sí. Lastimosamente no se ganó el Oscar por su ¿Quién ganó? Ganó ganó un tema que se llama Nunu, algo así se llama, sí. Sí, no, es rarísimo porque... No es la cantante nigeriana, no, tampoco. No, son cantantes, creo que yo entiendo, de Medio Oriente. Estuvieron presentándose, el show fue genial de ellos. No ganó ni Rihanna, ni ganó ni Lady Gaga. Pero esta fue su presentación. Lo que más me llamó la atención, más antes de escuchar lo que dijo ella, decía ella: por más rotos que estemos, podemos ser nuestra propia salvación, decía antes de escuchar esto. You can cry every last tear. I won't leave till I understand. Promise me, just hold my hand.